Bienvenidos a Abrazando la Neurodiversidad, un podcast de la Agrupación Cristiana para el Autismo y Familia, dirigido por el pastor Rodrigo Araya. Hola mis queridos amigos, mis queridas amigas, hermanos y hermanas que escuchan este hermoso programa Abrazando la Neurodiversidad. Les habla el pastor Rodrigo Araya y en esta oportunidad quisiera compartir con ustedes un artículo de Brenda Der, Iglesias Inclusivas, un espacio para todos. Y estaremos viendo el testimonio de Carla, que es un nombre ficticio. Era líder en una iglesia, trabajaba como maestra en la escuela dominical y ayudaba a organizar numerosas actividades. Sin embargo, poco a poco comenzó a perder su movilidad y consideraba que no podía seguir desempeñando ese rol. Desanimada, se quedó en casa. ¿Cuál era el sentido de ir a la iglesia? Sintió que su congregación ya no la necesitaba y se deprimió. El problema no se limitaba a tener que usar una silla de ruedas. Lo que más afectaba a Carla era sentirse que había sido dejada de lado. Recién después de 3 años descubrió que Dios ama a todas las personas con o sin discapacidad de la misma manera. Cuando se dio cuenta de esto, sintió que tenía algo que ofrecer. Volvió a ir a la iglesia y a enseñar. Se puso a trabajar con otras personas con discapacidad, compartiendo el amor de Dios y ayudándolas a entender que ellas son importantes y necesarias en la comunidad de Dios. ¿Cómo podemos facilitar la participación plena de las personas con distintos tipos de discapacidad en la vida de la iglesia y de la comunidad? A continuación, ofreceremos algunas sugerencias. En esta parte de este podcast abordaremos 3 y después veremos en otro podcast otras 3 más. Veremos a continuación, estudie la Biblia y descubra importantes verdades. Primero, la diversidad es parte de la creación. Todos hemos sido creados a imagen de Dios y lo podemos ver en el pasaje escritural de Génesis 1, 27 al 31, también en el Salmo 139, verso 13 al 16. Todos somos únicos. También tenemos que aprender que a todos se nos necesita dentro del cuerpo de Dios. Somos parte de este cuerpo de Cristo que se llama iglesia. Lo podemos ver en 1 Corintios 12, especialmente en los versículos 21 al 23. También la discapacidad no es el juicio de Dios por el pecado. No es el juicio de Dios por el pecado. Juan 9 del 1 al 3. También tenemos que ver y entender que Dios dispone y concede dones a quienes Él escoge, ya sea que tengan o no tengan una discapacidad. Lo podemos ver también en su pasaje escritural en Éxodo 4, versos 10 al 12. También tenemos que ver y aprender más sobre la discapacidad. Por lo menos el 15% de la población mundial vive con algún tipo de discapacidad. Se trata de un enorme número de personas que suelen ser olvidadas y excluidas. Primero, cada persona con o sin discapacidad es diferente. Es necesario que abandonemos los estereotipos y aprendamos a apreciar a todos como individuos. No se trata de un ellos o nosotros. Si bien solamente algunas personas nacen con una discapacidad, muchos tendremos una discapacidad en algún momento de nuestra vida. También la discapacidad puede ser visible o no visible, como la sordera. Aprenda sobre la gran diversidad de discapacidades e intente asegurarse de que todas las personas cuenten con el apoyo que se necesita. Tenga en cuenta que algunas personas, como Carla, pueden sufrir varios tipos de discapacidad al mismo tiempo. Por ejemplo, movilidad limitada y depresión. También es fundamental preguntar a las personas con discapacidad
¿Cómo las podemos ayudar a participar? Eso es sumamente importante que les preguntemos a ellas de forma personal, cómo incluirlas dentro de la iglesia. A veces las personas no tienen confianza en sí mismas y hay que incentivarlas constantemente para aprovechar sus dones y talentos con el propósito de bendecir y enriquecer a la iglesia. Y por último veremos hoy, haga respetar la ley. Durante la última década, la mayoría de los países del mundo ha adoptado la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Las leyes nacionales basadas en esta convención deben proteger los derechos de las personas con discapacidad. Primero, averigüe si su país se ha adherido a este acuerdo. Ver o investigar o averiguar sobre estas leyes en materia de discapacidad que existen en nuestro país. Hable con los líderes de su iglesia sobre lo importante que es para las iglesias proteger y promover los derechos de las personas con discapacidad. Anime a estos líderes a implementar los cambios que sean necesarios para permitir que su iglesia se convierta en un lugar en que se acoja a todos. Y también, si tiene dudas sobre si adoptar un enfoque basado en los derechos, lea Levíticos 19:14. No maldigas al sordo, sino teme a tu Dios. Esto demuestra que Dios quiere que a las personas con discapacidad sean aceptadas. Dios mismo las defiende. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Nos estaremos encontrando en el próximo podcast de la Agrupación Cristiana para el Autismo. Espero que esto sea de mucha bendición para tu vida, tu ministerio, tu iglesia, tu familia. Hasta pronto. Si desea ayuda o más información o quiere ser parte de la Agrupación Cristiana, contáctenos a través de nuestras redes sociales. Por Facebook en Agrupación Cristiana para el Autismo y Familia. Por Instagram en agrupación.cristiana.autismo o a través del correo electrónico agrupacioncristiana.autismo@gmail.com. Que el Señor les bendiga.